y se fue ampliando en cuanto a la economía capitalista y socialista. Hoy podemos ver que existen pocos países socialistas. Ganó la guerra la economía capitalista. Todos o la mayoría de los países tienen una economía capitalista que les ha servido principalmente para poder desarrollarse. El ejemplo más viable es Estados Unidos, el cual se ha desarrollado y ha demostrado que existe la forma en la que si una persona quiere el poder desarrollarse económicamente lo puede hacer invirtiendo en un capital, teniendo una idea y aplicándola en la vida diaria y sobre todo porque tiene una base fundamental en lo que vamos a explicar a continuación. Estamos hablando que los seres humanos siempre hemos tenido necesidades, de cualquier índole hemos tenido problemas y hemos tratado de darle una resolución a este tipo de problemas o tenemos que darle como que esta respuesta o esta cuestión de solución a todas las necesidades. El ser humano por esencia tiene necesidades. Entonces todos estos empresarios, todas estas personas que analizan, piensan o razonan sobre la cuestión económica se han dado cuenta que la forma en la que pueden ganar o tener una empresa o sacar una economía impresionante para volverse hombres poderosos o humanos realmente con una economía impresionante, estos supermillonarios en los cuales pues he citado anteriormente como Jeff Bezos o Bill Gates, o en el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, que sería uno de los ejemplos más viables para lo que voy a explicar a continuación, que tiene que ver con el consumismo. Este personaje, Mark Zuckerberg, él estudiaba en Harvard. Al momento en que estaba estudiando, se dio cuenta que dentro de su institución muchos de los estudiantes tenían una necesidad, pues era esta cuestión de comunicación, era esta cuestión de una red social en la cual estuvieran conectados unos con otros. Esto permitió que prácticamente él ideara la forma de crear una red social. Ahora la conocemos como Facebook. Él encontró una solución a una necesidad en la cual el ser humano tenía. Asimismo, mucho de la historia nos ha demostrado que han existido diferentes empresarios, diferentes personas, mentes económicas que piensan en darle una resolución a los problemas, en cubrir todas esas necesidades. Un ejemplo es Ford. Nos trasladábamos en lo que era caballos, usábamos este animal para poder trasladarnos de un lugar a otro y que fuera rápido. Antes se mandaban mensajes con palomas y es cierto, es literal. Antes, para poder mandar un mensaje de un lugar a otro se usaban estos animales. Actualmente usamos una computadora y mandamos un correo de forma fácil. Esto se lo agradecemos prácticamente a Bill Gates, se lo agradecemos al creador de la computadora, se lo agradecemos a todos aquellos que invirtieron tiempo y espacio en poder diseñar, estructurar y crear lo que conocemos hoy como Internet. Retomando lo que decía de Henry Ford, este personaje se dio cuenta que el ser humano tenía la necesidad de poder trasladarse de un lugar a otro e ideó la forma de darle una resolución a una necesidad que el ser humano tenía. O así como creó un carro y esto nos permitió trasladarnos de un lado a otro. Ahora en la actualidad podemos verlo. Si queremos ir de un estado a otro estado, podemos agarrar un carro y podemos viajar kilómetros y esto nos permite hacerlo de forma rápida y eficaz. En este aspecto yo no niego que todo esto sea revolucionario y ha hecho cambios tan impresionantes en el exterior que es evidente. En el anterior video explicaba esta cuestión de cómo existían carros antiguos a los cuales tenías que darle con la palanca para que pudiera funcionar y hoy tenemos carros tan modernos que tienen GPS, asientos de piel que pueden ir a una velocidad impresionante. No lo niego, lo repito, es impresionante, es interesante todo esto que ha demostrado el ser humano. Hemos llegado hasta poder ir a la luna y descubrir, ahorita se están haciendo planes para poder ir a Marte. Son cosas que en realidad pues son increíbles, pero hay algo que me inquieta, hay algo que no me deja en paz, hay una espinita que yo creo que todos nosotros nos hemos preguntado, o tú si estás viendo este canal en cuestión con relación al sentido de vida, te has de estar preguntando, ¿qué es lo que está pasando hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que nos está llevando a ser lo que somos como somos? Si ya descubrimos, si ya entendimos, ya vimos y observamos el pasado, ya lo analizamos, reconocemos y entendemos y le damos desde aquí un agradecimiento a todos esos descubrimientos que nos han facilitado la vida y que nos han dado una resolución a las necesidades como humanidad. Pero hay algunas cosas que nos han hecho el poder ya no ser seres humanos en todo el sentido de la palabra. Nos han vuelto más consumistas que en todo el sentido preguntarnos qué hacemos aquí, por qué estamos aquí. A veces siento que ya no vale tanto el filosofar, el preguntarte, el cuestionarte, el agarrar un libro, el razonar,
el decir por qué yo como ser humano estoy aquí. Estamos viviendo una época en la que ya todo es consumo, estamos viviendo una época en la que ya todo es adentrarnos, inmiscuirnos en la no realidad, en una realidad ya no existente. Ya no miramos el horizonte, ya no nos preguntamos qué hacemos como humanidad. Estos descubrimientos llevaron a que los efectos de esa causa que se dio en el pasado se vieran hoy en la actualidad, hoy en este año, en este momento en el que estoy haciendo este video, documentando esta situación, en el que estoy poniendo sobre la mesa de debate todo este tema. Estamos hablando del año 2020. A lo mejor si tú estás viendo este video dentro de muchos años, quizás aprendimos, hicimos algo diferente, quizás no. ¿Por qué? Porque también estamos viviendo los estragos del calentamiento global. Todo esto porque, si bien sirvió con una buena intención de facilitarle al humano la vida, también se vio mermada, también se vio afectada, porque nosotros como seres humanos hemos explotado los recursos naturales, hemos hecho de este planeta un planeta explotado. Tanto es así que se dice que si consumiéramos el resto de los países que no vivimos en Estados Unidos lo que ellos consumen, necesitaríamos 3, 4 incluso planetas para poder sustentar todos los recursos que necesitamos como humanidad. Esta época actual nos enseña que debemos de adquirir cosas. Todo está basado en la cuestión de la adquisición de cosas. Ustedes se han dado cuenta, cada año sacan un producto nuevo. ¿Por qué? Porque lo demás se vuelve obsoleto. Es decir, basta con que cambien una cosa interna de un producto para que éste sea renovado. ¿Por qué? Porque es un producto que ya no va a servir, ya no se va a poder actualizar, ya no va a tener las mismas funciones y ya no va a cumplir con las mismas funciones que debería de cumplir un aparato nuevo. Esto nos ha llevado a la era del consumismo, la época en la que debemos de comprar porque si no compras no vales. Ya no implica el ser como ser humano, aquí implica el tener. Entonces hay una línea entre el ser y el tener. Quiere decir que vale más el tener, la adquisición de las cosas materiales, que el solo y puro hecho de ser humano. Todo esto nos ha llevado a que el tener es un valor que hemos ido adquiriendo y nos ha clasificado a la especie humana en comparación con otros humanos al decir que uno vale más que otro simplemente por el hecho de que tiene más que el otro. Pero aquí la pregunta interesante sobre entender esta cuestión y adentrarlo a lo que es el sentido de vida, podríamos preguntarnos, ¿qué humano vale más que otro humano? Sí podríamos hacerlo en la cuestión material. Podríamos decir, un carro vale más que otro carro. Podríamos decir, pues un Ferrari comparado con un bochito, el Ferrari vale más que el bochito, porque el bochito tiene ciertas características que lo hacen valer menos que lo que es el Ferrari. El Ferrari a lo mejor por el proceso que lleva, que es un carro pues que se ha posicionado en el mercado económicamente hablando porque es una marca reconocida. Sabemos que es un carro italiano que al momento de fabricarlo pues se hace de una forma que podríamos decir lleva un proceso en el cual pues le permite ser un producto caro. Entre esa comparación de lo que es el Ferrari y el Bocho podríamos decir sí, económicamente porque a lo mejor uno se ha posicionado más que otro, la marca vale más que otra, es más reconocida. El Ferrari pues tiene un valor mayor a lo que es el Bocho. A lo mejor hay una diferencia entre lo que son las piezas. Podríamos decir que a lo mejor el Ferrari tiene piezas que son de mayor calidad que lo que tiene el Bocho. Podríamos decir que a lo mejor el Ferrari tiene asientos de piel, aire acondicionado, sonido surround, a lo mejor tiene GPS, a lo mejor tiene una tecnología más avanzada a comparación de lo que es el Bochito, porque a lo mejor el Bochito pues no tiene todo lo que he descrito o todas estas características que lo hacen que tenga un valor mayor a lo que es el Ferrari. Ahí sí podríamos hacer una comparación, ahí sí podríamos decir pues vale más el Ferrari porque el Bocho no tiene las características. Pero en ese aspecto, en lo material, sí podríamos asignarle un valor. Si hablamos, por ejemplo, de teléfonos, sabemos que en la actualidad, en este presente, se habla de los teléfonos de baja gama, alta gama, e incluso hay teléfonos de media gama. Los alta gama pueden llegar a tener un precio hasta de 30,000 pesos por sus características. A lo mejor tienen cámaras en las cuales tú puedes tomar una foto y ya tiene 20 y tantos megapíxeles. Y a lo mejor un teléfono de baja gama, pues solo tendrá 10 megapíxeles y a lo mejor la calidad de la foto no es la misma. Las funciones pueden cambiar. Un teléfono considerado de baja gama con uno de alta gama, a lo que ahora la sociedad dictamina como premium, podríamos decir que entonces sí vale más un teléfono de alta gama que uno de baja gama, tan solo por el precio. El precio de un baja gama podría oscilar entre los 3,000 pesos y uno de alta gama de estos llamados premium podría oscilar entre los 30,000 pesos. Ahí sí podríamos asignarle un valor a las cosas materiales, el ejemplo del Bocho, el Ferrari y los teléfonos. Pero cuando comenzamos a hablar en cuestión de humanos, ¿cómo
podríamos asignarle un valor de un humano a otro humano? Tenemos el caso de Pedro y tenemos el caso de María. ¿Quién vale más? ¿Vale más María? ¿Vale más Pedro? ¿Por qué valdría más Pedro y por qué no valdría más María? ¿Qué características similares al Bocho o al Ferrari podríamos decir que se le podrían asignar a cada uno de los seres humanos? ¿Será que Pedro a lo mejor se compró un pantalón caro y a lo mejor María se compró algo en el tianguis? Podríamos decir al contrario, a lo mejor María tiene un carro y a lo mejor Pedro no. Podríamos decir que a lo mejor Pedro tiene dinero en el banco y María no. Entonces no podemos asignarle un valor como tal al ser humano porque no estamos hablando de una cuestión material en la cual el ser humano por sí mismo tenga un valor. Esto es muy relativo, esto es muy subjetivo. Pensar que uno vale más que el otro es muy subjetivo, meramente apoyado en cuestiones de creencia. Sin embargo, como seres humanos hemos venido arrastrando este tipo de ideas, este tipo de ideologías, el pensar que un humano puede valer más que otro. Un ejemplo de esto que hemos venido arrastrando en cuanto a cuestión subjetiva de qué valor puede tener un humano contra otro humano, del ejemplo que dábamos entre Pedro y María, podríamos decir que a lo mejor uno vale más que otro porque a lo mejor Pedro estudió, a lo mejor se esforzó y quiso estudiar, no sé, la primaria, la secundaria, la preparatoria, una licenciatura, una carrera, a lo mejor quiso estudiar también una maestría. Todo esto es cuestión de relatividad, es decir, todo es relativo. No es meramente que María quizás no lo quiso hacer, a lo mejor las circunstancias no la pudieron llevar a fuera a hacer esto, quizás a lo mejor no tuvo las oportunidades que pudo tener Pedro, no lo sabemos, todo esto se vuelve relativo y muy subjetivo. Quizás María no pudo estudiar ni la primaria ni la secundaria, o a lo mejor sí nada más estudió la primaria, pero ¿a poco? Porque Pedro estudió una licenciatura y a lo mejor es un gran abogado, un gran psicólogo, un gran arqueólogo o un gran maestro, ¿quiere decir que vale más que María? Esto no, esto se vuelve relativo, se vuelve subjetivo. Creo que como humanidad deberíamos de tener cuidado en estas cuestiones de qué es lo que pensamos en cuanto a qué valor se le asigna a cada una de las cosas. Sí, materiales lo puede tener, pero para nosotros como seres humanos ¿podría ser posible? No lo creo. Existe otro punto interesante. Siempre nos marcan o remarcan socialmente hablando o en un entorno familiar. Repito, esto va a depender mucho de las circunstancias en las que nosotros nos estemos desarrollando, creciendo. No hay un determinante que nos permita decir que Pedro o María pueda ser así. Es multifactorial. Hay muchos elementos que implican o juegan dentro de lo que como seres humanos somos. Sin embargo, nos remarcan, repito, esta cuestión de que debemos de estudiar porque si no estudias, pues no vales. Si no estudias, no eres, no perteneces. Otra cuestión que también retomo con lo que había dicho anteriormente en el otro video sobre la cuestión de la adquisición de las cosas materiales. Es interesante todo esto porque entonces quiere decir que las personas que tienen un estudio valen más. Yo digo que no. Yo pienso que no. No sé qué piensas tú. Dímelo aquí abajo en los comentarios. ¿Será cierto todo esto? La verdad es que vivimos en una sociedad que se presta más a esta cuestión de subjetividad o de hipocresía. Somos una sociedad muy complementada en esta cuestión del tener o darle un valor más al tener, o estamos más inmersos en esta cuestión de pensar subjetivamente que el estudiar o que una persona puede valer más por lo que tiene más no por lo que es. Pero hay una igualdad en todo el sentido de la palabra, porque si vemos el interior de las personas, así seas presidente de un país y así seas un barrendero de una colonia, en realidad internamente, psicológicamente hablando, somos iguales. Tanto el presidente como el barrendero se enojan. Tanto el presidente como el barrendero tienen vanidad, tienen orgullo, pereza, lujuria. Tenemos defectos de carácter. Psicológicamente somos iguales. No puede valer uno más que otro solo porque se le está asignando un valor en base a lo que tiene o lo que realmente puede lograr llegar a ser en el sentido de tomar una posición económicamente hablando en una empresa o en la sociedad. En ese sentido somos un tanto hipócritas los seres humanos porque le damos más importancia a las cosas que no las podrían tener. Yo en lo particular no tengo nada en contra de algunas de las cosas que suceden como sociedad. Nada más apunto o hago notar este tipo de temas porque me parecen interesantes como para ponerlos en la mesa de debate, cuestionarnos, preguntarnos y razonarnos y no solo creer por creer, porque esto también nos puede llevar a un sentido de vida. Ahora yo envuelto o analizando todas estas cuestiones de la sociedad, me doy cuenta que esta hipocresía que vivimos como sociedad está reflejada en mucho de lo que hacemos. Un ejemplo es el fútbol. ¿Por qué un futbolista tendría que ganar más o por qué un artista tendría que ganar más en toda esta cuestión de lo que gana ahora un profesional? Si todo el tiempo nos están empujando como sociedad a que debes de estudiar, a que debes de tener una carrera para que puedas ser algo en la vida, yo no lo pensaría así.
ti. Yo pienso que tendrías que estudiar porque es lo que te apasiona, porque es lo que te gusta. Pero así como existe una universidad, así como existe una carrera con relación a una profesión, sea cual sea, debería de existir una profesión que nos enseñe a vivir, a encontrar el sentido de vida, al por qué estamos aquí. Esa universidad sería interesante. Sin embargo, al vivir en una sociedad que es hipócrita, es interesante preguntarnos por qué le damos importancia a las cosas que no podrían tenerlo. ¿Por qué si hay personas que realmente estudiaron una carrera, que se ocuparon, que se esforzaron, que analizaron y razonaron para encontrarle una resolución a lo que realmente lo requería? Es un ejemplo, la cura al cáncer. Alguien por ahí en un país está buscando la solución al cáncer. Esa persona yo creo que tendría que tener todo el reconocimiento como ser humano, no porque valga más, sino por solo el hecho de ser humano, el que se le dé el reconocimiento, la oportunidad de invertir en esas mentes para que hagan más descubrimientos. Sin embargo, invertimos en futbolistas, invertimos en entretenimiento, invertimos en chismes. Nos gusta más ver en televisión personas hablando mal de otras personas que tener más cuestión productiva en cuanto a analizar y pensar sobre el sentido de vida o encontrarle una solución que es viable, interesante y que resuelva los problemas en los que estamos inmersos como humanidad. Imagínense un médico tratando de salvar la vida de su paciente. Está en el quirófano, está pidiendo apoyo al adquirir todas las medidas adecuadas para poder operar a su paciente. Está preocupado. Profesionalmente hablando, este médico lo que quiere hacer es salvar la vida de su paciente. Para eso estudió, para eso le enseñaron. Él, comprometido con toda la ética posible, trata de hacer todo por salvar a su paciente. Sin embargo, la sociedad, este sistema capitalista, económico, consumista, nos ha enseñado que a un médico no se le debe de pagar lo que realmente debería de ganar, que no se le debe de pagar a un médico por el esfuerzo que está haciendo, por lo que está estudiando, porque está salvando la vida. Pero a diferencia de un futbolista que en 2 horas patea un balón y mete 3 goles, a él sí se le debe de pagar miles de millones de dólares. Te agradezco porque te quedaste hasta el final de este video. Te invito a que lo compartas, a que le hables a tus amigos de él. Dale un like si te gusta este video y nos vemos en el próximo. Adiós.